Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Me llamo Marcos. Tengo 38 años y no sé cómo empezar esto sin que suene como el típico cuento de un hombre celoso o paranoico. Pero todo lo que voy a contar pasó de verdad, o al menos así lo viví, porque incluso ahora, después de todo, todavía me pregunto si lo que me sucedió fue producto de la brujería, de un destino cruel, o simplemente de mi propia ceguera. Yo vivía en una colonia humilde al oriente de San Salvador, un lugar donde las calles tienen más historias que nombres, donde todos conocen a todos, o al menos eso creemos, porque al final uno nunca termina de conocer ni a su propia sombra. Mi esposa, Daniela, era mi orgullo, una mujer increíble, trabajadora, madre de mis 2 hijos, con unos ojos color miel que cuando te veían directamente parecían calarte el alma. Llevábamos ya más de 10 años juntos, aunque en los últimos 2, todo empezó a cambiar lentamente, como si algo se fuera deshaciendo entre los dedos, sin que uno lo notara de inmediato. Mi mejor amigo, o eso creía yo, se llamaba Franklin. Lo conocía desde el colegio. Compartimos pupitre, cigarros a escondidas y sueños tontos de juventud, de esos que uno entierra cuando empieza a trabajar y pagar recibos. Él era de esos tipos simpáticos que se meten a cualquier reunión y terminan haciendo reír hasta al más amargado. Siempre pensé que su vida era solitaria. Nunca tuvo una relación estable. Decía que no quería ataduras, pero lo que yo no sabía, lo que ignoraba por completo, era que su libertad escondía otra cosa, algo que todavía no alcanzo a nombrar. Franklin empezó a visitarnos más seguido, cuando mi esposa y yo estábamos atravesando problemas económicos. Al principio lo agradecí. Nos llevaba víveres, ayudaba con los niños, y siempre tenía tiempo para escuchar mis quejas después del trabajo. Pero con el paso del tiempo noté algo extraño en su forma de mirar a Daniela. No era deseo, no al menos el tipo de deseo vulgar que uno detecta fácil. Era otra cosa, como si la observara con lástima o con hambre emocional. No sé cómo describirlo, pero me incomodaba, y a la vez me hacía sentir culpable por pensar mal de mi mejor amigo. Un viernes por la noche, mientras tomábamos unas cervezas afuera de mi casa, le confesé a Franklin que me sentía perdido, que tenía pesadillas donde Daniela me dejaba por alguien más, que últimamente ella dormía con la espalda vuelta hacia mí, y que hasta su perfume me parecía ajeno. Él se quedó en silencio unos segundos. Después me puso la mano en el hombro y me dijo que tal vez yo debía consultar con alguien, no un psicólogo, sino alguien que entiende de otras cosas. Me hablaba de una señora que vivía en Soyapango, que le había ayudado una vez cuando su madre enfermó de repente. Una mujer que leía las cartas, que podía ver cosas que otros no veían, y que trabajaba con cosas antiguas, tierra de cementerio, velas negras y muñecos de trapo. Yo me reía al principio, pero él insistió tanto, con una seriedad que nunca antes le había visto, que terminé aceptando, aunque por dentro me parecía absurdo. La casa de la señora era una vivienda vieja, de esas que parecen haberse detenido en el tiempo, con cortinas oscuras, un olor a humedad y a cera derretida que se pegaba a la ropa. Ella se llamaba Doña Clarisa. Tenía una voz muy suave y unos ojos tan blancos que costaba saber si te estaba mirando. Franklin no entró conmigo. Dijo que ese tipo de cosas se hacen solo. La mujer me pidió que me sentara frente a una mesa donde había un mantel con símbolos extraños. Sacó unas cartas viejas y empezó a barajarlas con las manos temblorosas. Después me dijo, sin que yo le dijera nada, que alguien estaba alimentando el odio en mi hogar, que un hombre cercano me tenía envidia, que había usado tierra de mi casa para hacer un trabajo de separación. Yo sentí un escalofrío y le conté lo que pasaba con Daniela. Ella asintió lentamente y me preguntó si alguien había estado llevándose objetos pequeños de la casa. Yo recordé entonces que hacía semanas Daniela había dicho que le faltaban unos aretes y que uno de los juguetes del niño desapareció sin explicación. La mujer me dijo que con eso bastaba, que alguien estaba haciendo un amarre. Volví a casa confundido, pero con una sospecha quemándome por dentro.
empecé a observar más, a fijarme en cada movimiento de Franklin y Daniela, y aunque nunca vi nada concreto, algo me decía que había una conexión que yo no podía ver. Todo empeoró cuando empecé a encontrar cosas raras en mi patio. Una vez hallé un pedazo de tela amarrado con hilo rojo y tierra en su interior. Otro día había una vela negra semiderretida debajo de la pila, y lo más perturbador fue cuando encontré un muñeco hecho con ramas de ceiba, amarrado con cabello que no era mío ni de mis hijos. Yo sabía cómo era el cabello de mi esposa, y ese era el de ella. Cuando se lo mostré a Daniela, me dijo que seguramente era una broma de los niños del vecindario, que me estaba volviendo paranoico, pero había miedo en su voz. No el tipo de miedo por una broma, sino ese miedo sordo que uno tiene cuando oculta algo. Empecé a sentirme como un intruso en mi propia casa. Las paredes ya no me daban refugio. Las noches se hicieron más pesadas y los sueños más oscuros. Soñaba con Franklin entrando en mi cuarto, susurrándole algo a Daniela al oído mientras yo estaba paralizado en la cama, sin poder moverme, solo mirando, solo escuchando cómo ella reía con una risa que no era suya. La gota que colmó el vaso. Fue una madrugada, como a las 3, cuando me desperté por un ruido en la cocina. Bajé en silencio, y desde la oscuridad vi a Daniela, hablando por videollamada con alguien. Su rostro tenía una expresión que no reconocía. Parecía drogada o poseída. Hablaba con un tono dulce, y le decía cosas como «ya casi mi amor, no aguanto más». Cuando me vio, apagó todo de inmediato, y me gritó que no debía espiarla. Discutimos, gritamos, los niños se despertaron llorando, y ella se fue a dormir al cuarto de huéspedes. Esa noche, yo dormí abrazado a mis hijos en la sala. Al día siguiente, Franklin vino a visitarnos como si nada, pero cuando lo vi entrar, sentí algo en mi estómago, una náusea, que me obligó a ir al baño. Mientras vomitaba, escuché que mi hija pequeña decía que el tío Franklin le había dicho que pronto se iban a ir los tres a un lugar bonito, que ahí no tendrían que oír peleas ni llorar. Salí del baño temblando. Lo encaré, y él solo me miró con una sonrisa ambigua. Me dijo que no debía meter a los niños en cosas de adultos, que estaba exagerando. Me dio una palmada en la espalda y se fue, dejándome con el cuerpo helado. Pasaron los días y yo empecé a volver a ver a doña Clarisa en secreto. Ella me dijo que ya era tarde para romper el trabajo, que la energía negativa estaba muy arraigada, pero que podía intentar algo. Me dio una botella con un líquido espeso. Me dijo que lo echara en la almohada de mi esposa, que observara sus sueños, que me fijara si hablaba dormida. Esa noche lo hice, y no dormí. Me quedé observando a Daniela mientras se removía inquieta, y de pronto empezó a murmurar cosas, palabras en un idioma extraño. Repetía el nombre de Franklin una y otra vez, como un mantra, y su cuerpo se arqueaba como si estuviera sufriendo o gozando. Yo ya no tenía dudas. Mi amigo, el mismo que creció conmigo, que me ayudó cuando más lo necesitaba, me había traicionado de la forma más vil, usando brujería, usando artimañas invisibles para arrancarme el alma. Porque eso era Daniela para mí, mi alma, mi vida, y él la había tomado poco a poco, como el veneno que no se siente al principio, pero que mata lentamente. Al día siguiente, tomé a mis hijos y me fui con ellos donde mi madre. Dejé todo atrás y presenté una denuncia por violencia psicológica, porque no tenía pruebas para acusarla de otra cosa, pero algo dentro de mí sabía que eso no iba a terminar ahí. Pasaron 3 semanas desde que me fui con los niños. Durante ese tiempo Daniela no me buscó, ni una llamada, ni un mensaje, nada, como si hubiéramos desaparecido de su vida sin dejar rastro. Al principio pensé que era culpa, que tal vez le daba vergüenza enfrentar lo que había hecho, pero luego supe por una vecina que Franklin se había mudado a mi casa, que se quedaban hasta tarde en la terraza, bebiendo vino, riendo como adolescentes, que incluso habían pintado la fachada y colgado cortinas nuevas, como si quisieran borrar todo lo que alguna vez fue mío. Eso me dolió más que cualquier otra cosa, no por la casa, sino por lo rápido que reemplazaron todo lo que construimos juntos. Me sentí desechado, reemplazado,
como si nunca hubiera importado. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido en la ventana de la habitación, donde dormían los niños. Era como un golpeteo suave, repetido, constante. Me levanté con sigilo, y cuando me asomé, vi una figura agachada en el jardín de mi madre. Era Franklin, sí, estoy seguro de que era él, aunque estaba encapuchado. Su forma de caminar, de moverse, era inconfundible. Cuando lo confronté desde la puerta gritándole que se largara, él me miró con una expresión vacía, y sin decir nada, dejó caer una pequeña bolsa negra en el césped, y se fue caminando sin apuro. Dentro de la bolsa había un puñado de sal mezclada con cabellos, y un trozo de papel quemado con el nombre de uno de mis hijos escrito a mano. Llevé eso con doña Clarisa al día siguiente, y su rostro se endureció al verlo. Me dijo que eso era una maldición para alejarme de mis hijos, que Franklin no quería solo a Daniela, sino que quería borrarme por completo, hacerme invisible en la vida de ellos. Me dio un baño de limpieza con hierbas, carbón y un huevo negro que nunca había visto. Me pidió que cada noche pusiera bajo la almohada de mis hijos un amuleto especial, una cruz de romero con listones rojos. Lo hice durante 7 días, y al principio parecía funcionar. Los niños dormían tranquilos, dejaban de tener pesadillas, pero la noche del 8º día, todo cambió. Eran casi las 2 de la mañana cuando mi hijo mayor, Matías, empezó a llorar desesperado. Decía que había una mujer parada en la puerta, que tenía el rostro de su mamá, pero los ojos eran como 2 carbones encendidos, que le decía cosas al oído, que le prometía llevarlo a un lugar donde no había dolor, ni gritos ni hambre. Me levanté de inmediato. Revisé toda la casa, pero no encontré nada. Sin embargo, el olor a azufre era insoportable, como si algo se hubiera podrido en las paredes. Mi madre se despertó y me ayudó a ventilar. Rezamos juntos, pero yo ya sabía que esto no era algo que se podía detener solo con oraciones. Esto era más oscuro, más profundo. Franklin había cruzado una línea que ningún ser humano debía cruzar. Empecé a investigar más sobre él. Fui a hablar con su tía, una mujer mayor que vivía en Panchimalco y que siempre había sido muy reservada. Al principio no quería decir nada, pero cuando le conté todo lo que había pasado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me confesó que Franklin desde joven había estado metido en cosas raras, que cuando su madre murió, él la culpó de haberlo dejado solo, y que desde entonces empezó a visitar una secta de brujería que operaba cerca del lago de Ilopango. Gente que adoraba entidades antiguas, que hacían rituales en cementerios y usaban animales en sacrificios. Ella me mostró un diario viejo donde Franklin escribía cosas perturbadoras. Hablaba de convertir el amor en esclavitud, de controlar la voluntad de las personas, de borrar la identidad de aquellos que se interpusieran en su camino. Me llevé ese diario, y al leerlo sentí que el miedo me calaba los huesos. No era solo por el contenido, sino porque algunas de las palabras y frases eran exactamente las que había escuchado murmurar a Daniela en sus sueños. Entonces entendí que Franklin no la había seducido por encanto o engaño. Él la había poseído poco a poco, con rituales, con manipulaciones invisibles, con trabajos oscuros que descomponían la voluntad como la humedad pudre la madera. Y ella, mi esposa, la madre de mis hijos, ya no era la misma, no por elección, sino porque su alma había sido arrancada y vestida con otra. Decidí enfrentar a Franklin. Fui a mi antigua casa una noche. Me escondí entre los arbustos del patio trasero. Esperé horas, hasta que lo vi salir con Daniela. Ella caminaba como sonámbula. Sus ojos estaban apagados. No me vio, no me reconoció. Llevaban velas, incienso y una pequeña caja que parecía un ataúd de madera. Lo seguí hasta un lote baldío detrás de la colonia, donde otros 3 hombres los esperaban, todos vestidos con túnicas oscuras. En el centro del terreno había un círculo dibujado con ceniza y fragmentos de huesos. Yo estaba aterrado, pero no podía irme. Tenía que saber. Empezaron a cantar en un idioma que no entendía. Y Daniela se arrodilló dentro del círculo. Franklin sacó una daga pequeña y la apoyó sobre su pecho. No la cortó, pero la dejó ahí.
presionando apenas. Mientras susurraba algo al oído, ella lloraba en silencio, como si una parte de ella supiera que estaba atrapada, como si aún hubiera algo de la Daniela que conocí gritando por ayuda desde el fondo de su mente. En ese momento, sin pensarlo, salí de mi escondite y grité su nombre con todas mis fuerzas. Todos voltearon a verme, pero fue Franklin quien habló. Me dijo con una voz que no era suya, una voz profunda y hueca, que ya era tarde, que lo que fue mío ahora le pertenecía a él por derecho, porque había hecho el pacto, porque yo no supe cuidar lo que me dieron. Daniela se desmayó en ese instante, y los otros 3 hombres empezaron a acercarse. Corrí. No sé cómo logré escapar. Escuchaba pasos detrás de mí, respiraciones aceleradas. Sentía que el aire se hacía más espeso. Logré llegar hasta una casa cercana y pedir ayuda, pero cuando volvimos con la policía, el lugar estaba vacío. No había rastro de nadie, ni del círculo, ni de las cenizas, solo una sensación horrible de que algo me había seguido hasta ahí. Esa noche, tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que Daniela estaba en una jaula de hierro, desnuda, llorando, rodeada de sombras con ojos rojos. Y Franklin estaba de pie afuera, vestido con una capa negra. Me decía que cada lágrima de ella le daba más poder, que el amor que le tuve ahora lo usaba como combustible para sus rituales, que mi dolor era su ofrenda. Me desperté gritando, con el corazón a punto de estallar, y supe que ya no podía quedarme de brazos cruzados después de aquella pesadilla. Supe que ya no se trataba solo de mí, ni siquiera de Daniela. Esto era más grande, más oscuro, algo que se estaba alimentando de nosotros, que usaba nuestros lazos, nuestros recuerdos, como hilos para movernos como marionetas. Decidí volver con doña Clarisa por última vez. Llegué con el diario de Franklin. Le conté todo lo que había visto, lo que soñé, lo que sentía cada vez que pronunciaba su nombre. Ella me miró durante varios minutos en silencio. Luego me dijo que lo único que quedaba era una última limpia. No una común, sino una de las que casi nunca se hacen, porque el precio puede ser alto. Me advirtió que si la hacíamos, algo se rompería. Tal vez no en Franklin, ni en Daniela, sino en mí. Algo que no volvería a ser igual. Acepté sin pensarlo. Prefería quedar roto a seguir viviendo como un fantasma. Esa misma noche hicimos la preparación. Me bañó con agua de río mezclada con sangre de gallina. Rodeó mi cuerpo con un círculo de sal, carbón y limaduras de hierro. Encendió 7 velas negras y colocó una imagen de San Miguel Arcángel boca abajo. Me dio a beber un líquido amargo que me hizo vomitar casi de inmediato. Después recitó oraciones antiguas que no entendía, y cada vez que mencionaba el nombre de Franklin, la llama de las velas titilaba como si algo la soplara desde el otro lado. En un momento sentí que todo se detuvo, incluso el tiempo, el aire, el calor, todo se congeló, y entonces vi algo. Fue como un recuerdo que no era mío. Me vi dentro de mi propia casa, pero no estaba solo. Daniela estaba sentada en la cama, y frente a ella Franklin sostenía una vela encendida mientras le pasaba un collar de dientes humanos por el cuello. Ella no parecía asustada, parecía dormida, pero con los ojos abiertos, como si una parte de su alma hubiera salido y otra más antigua la estuviera habitando. Luego me vi a mí mismo dormido en el sillón, con los niños en brazos, y entendí que esa noche que creí descansar fue cuando todo comenzó, cuando él selló el vínculo, cuando convirtió a mi esposa en algo más que una víctima. Cuando desperté del trance, estaba solo. Las velas estaban apagadas, la imagen del arcángel quemada en el centro, y mi piel cubierta de ceniza y sudor. Afuera el cielo parecía más oscuro de lo normal, como si la noche hubiera decidido quedarse a vivir un rato más. Doña Clarisa ya no estaba. Nunca más la volví a ver. Algunos dicen que se fue del país, otros que murió, pero en mi interior siento que se sacrificó de alguna forma, que entregó su energía para darme una última oportunidad. A la mañana siguiente, me dirigí a la casa donde Franklin vivía con Daniela, mi antigua casa, esa que ahora parecía pertenecer a otros. Llegué sin tocar, sin anunciarme. Entré por el portón oxidado y noté que todo estaba en silencio,
las cortinas cerradas, el aire inmóvil. Al abrir la puerta principal, me golpeó un olor a incienso viejo y carne rancia, como si la casa hubiera estado atrapando la podredumbre durante semanas. Avancé lentamente, cada paso retumbaba como un eco en un túnel vacío. Llamé a Daniela varias veces, pero nadie respondió. La encontré en el cuarto principal, acostada en la cama, con los ojos abiertos mirando el techo, su piel pálida, sus labios resecos, y en sus manos sostenía un crucifijo al revés. Intenté hablarle, tocarla, pero no reaccionaba. No estaba muerta, pero tampoco viva. Era como si su cuerpo funcionara por inercia, sin alma, sin voluntad. Franklin no estaba por ningún lado. Solo encontré en el baño una carta escrita a mano, con mi nombre. Dentro decía que lo había logrado, que al final todo se trataba de poder, de romper el ciclo, que yo había sido débil, que no supe ver lo que él siempre supo, que las personas son recipientes, y que solo unos pocos saben llenarlos con lo que desean. Debajo de la carta había un mechón del cabello de Daniela, y una fotografía nuestra, rota en dos, la mitad de ella quemada. En ese momento sentí que algo en mí se quebró. No grité, no lloré, solo sentí un frío dentro que ya nunca se ha ido. Llamé a emergencias, vinieron por ella, dijeron que era un brote psicótico, la llevaron al hospital y luego a un centro psiquiátrico. Nunca pudieron explicarlo. Los médicos hablaban de trauma, de estrés, de episodios disociativos, pero yo sabía que era otra cosa. Franklin nunca más apareció. Nadie lo volvió a ver. Su familia tampoco sabía de él. Algunos rumores decían que se había ido al extranjero, otros que lo habían encontrado muerto cerca del volcán de San Vicente. Pero el cuerpo nunca apareció. Mi casa fue puesta en venta por orden judicial, y yo me mudé con mis hijos a otro departamento, uno más pequeño, más oscuro, pero donde por lo menos nadie nos observa mientras dormimos. Cada cierto tiempo, Matías dice que su mamá lo visita en sueños, que le habla en un idioma raro, pero que le sonríe. Yo no sé si eso es bueno o malo. No sé si Daniela sigue allá afuera, o si una parte de ella quedó atrapada en ese ritual. Solo sé que cada noche dejo una vela encendida en la ventana, por si su alma necesita volver, por si el amor que una vez tuvimos aún guarda una chispa que le permita escapar del infierno donde la metieron. A veces veo una figura en la esquina del pasillo, parada en silencio, con una capucha oscura, y en el fondo creo que es Franklin, que nunca se fue del todo, que está esperando, acechando, alimentándose del miedo que dejé entrar aquel día que le conté mis problemas, que le abrí la puerta de mi casa, y sin saberlo, también le di las llaves de mi vida. Hoy sé que los amigos no existen, que algunos llegan a ti no por cariño, sino por vacío, y cuando ese vacío es lo único que los mueve, harán todo por llenarlo, incluso robarte el alma de quien más amas, incluso destruirte desde adentro, sin que puedas notarlo, hasta que ya es demasiado tarde.